Y mi oración es que hoy, conforme comparto algo de la palabra de Dios, lo cual nunca tomo por ligero, es un privilegio para mí estar acá. Tengo casi 20 años de estar en esta iglesia y cada vez que me paro aquí estoy con la expectativa: Dios, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Así es que abran su corazón y preparen su mente, porque Dios tiene algo preparado para nosotros en esta tarde. Sabes, quizás la mayor medida de madurez de una persona es cómo esa persona maneja la autoridad, el poder y la influencia. En otras palabras, cómo respondemos, cómo nos damos cuenta de la influencia que tenemos y cómo respondemos a esa influencia en una sala, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia. Dice mucho acerca de nosotros. En cualquier momento, cuando las miradas del cuarto se fijan en ti o en mí, y tú y yo nos damos cuenta de: wow, creo que yo estoy a cargo aquí, creo que me están mirando para que yo dé dirección. ¿Cómo respondemos? Lo que haces en ese momento, lo que yo hago en ese momento, que la mirada está sobre nosotros, ya sea en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, en el ministerio que diriges, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Todos dirigimos alguna área. ¿Cómo respondemos en ese momento? Tiene mucho que decir acerca de nosotros, porque la mayor evidencia de nuestra madurez puede ser lo que hacemos con la influencia, el poder y la autoridad que nos ha sido entregada. Pocas cosas son más perturbadoras que ver a un líder que abusa o usa el poder para un beneficio propio, ¿verdad? Los odiamos en las novelas, ¿verdad? Siempre los villanos en las películas, en Netflix, en las obras de teatro, en las historias que leemos, siempre los villanos tienen una motivación oscura y se encuentran de alguna manera en una posición de poder en donde usan los recursos, las personas, la autoridad que tienen para avanzar su agenda personal. Y mientras que eso nos da rabia, ¿verdad? Y hace para una muy buena historia, tampoco no hay nada más inspirador que un líder que se dice no a sí mismo para buscar el bienestar de aquellas personas a las que él dirige. ¿No es cierto? Las historias favoritas de políticos, jefes, compañeros de trabajo, padres que sacrificaron por sus hijos, que dijeron no a sí mismo para decir sí al bienestar de las personas que ellos dirigían, son esas historias que terminamos viendo en la televisión, en los encabezados de los periódicos, en las películas que, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan las películas que dicen que es basada en una historia real? Y casi siempre, ¿verdad?, la trama de esa película tiene que ver con alguien sacrificándolo todo por el bienestar de alguien o de una causa. ¿No es cierto? Y nos encanta, bueno, a mí por lo menos me encanta ver esas películas, te inspiran, te llenan de valor, te llenan de wow, qué impresionante. Aquí está mi teoría al respecto. Ninguno de nosotros, ninguno, sabe cómo vamos a liderar. Ninguno de nosotros sabe cómo vamos a desplegar esa autoridad que nos ha sido dada hasta que tengamos las llaves en nuestro poder, porque no siempre estamos en esa posición de poder. De hecho, la mayor parte del tiempo estamos en una posición de servicio, ¿no es cierto? Pero en un momento de tu vida vas a estar en una posición donde alguien te ha entregado las llaves, alguien te ha entregado el poder, y hasta que se nos da esa autoridad, esa influencia, ese poder, realmente no sabemos qué tipo de líder vamos a ser. En el caso de David, la persona sobre la cual vamos a aprender, el rey David, a él se le entregó la corona, se le entregó el privilegio de ser ungido como rey de Israel. Esto fue lo que le pasó a David cuando él era un adolescente. El profeta Samuel llegó a su casa. En aquellos tiempos los profetas eran la voz de Dios. En aquellos tiempos los profetas hablaban, se comunicaban
por Dios, le daban advertencias, le daban dirección al pueblo, ofrecían sacrificios a favor del pueblo para tener la gracia, el favor de Dios, la bendición de Dios. Entonces dice la historia que el profeta Samuel vino en una misión secreta a la casa de David y le dijo a su padre, el padre de David se llamaba Isaí, y le dijo: Isaí, vengo aquí en una misión, pero esta misión es secreta. Como vamos a aprender adelante, ¿verdad? Samuel había venido a ungir al próximo rey de Israel. Ahora, ya existía un rey en aquel tiempo y el nombre de ese rey era Saúl. ¿Cuántos han escuchado del rey Saúl? Él fue el primer rey de Israel. Antes del rey Saúl no había otro rey. Dios se comunicaba directo con su pueblo por medio de los profetas, pero el pueblo de Israel dijo: queremos ser como las demás naciones. El profeta Samuel se está haciendo viejo, los hijos de él como que no pintan para buenos profetas. Danos un rey. Y Dios les dijo: ¿para qué quieren un rey? ¿Para que los oprima como el resto de las naciones? Dijeron: no, para que nos dirija. Pero yo los dirijo, dijo Dios. No, danos un rey. Y entonces dice la palabra de Dios que escogieron al rey Saúl porque era un hombre alto. Dice que su estatura le sacaba la cabeza al resto del pueblo, que era muy varonil, que era fuerte, era un guerrero. Básicamente cumplía con todos los requisitos que un rey debería de tener para dirigir al pueblo en batalla y para dirigirlo, ¿verdad?, como una nación. Pero el rey Saúl fue rechazado por Dios, principalmente por su desobediencia repetida, por su falta de arrepentimiento. Después de años de dirigir al pueblo, se le empezó a subir el poder y el reinado y la autoridad a la cabeza. Su actitud hacia Dios cambió. Empezó a creer que él era la autoridad del pueblo, no Dios, quien siempre quiso ser el rey sobre el pueblo. Su rechazo no se trató solo de un error, sino solo de un patrón de conducta que revelaba un problema más profundo. No fue un error del rey Saúl. Dios es un Dios misericordioso, no nos desecha después de un error, pero el rey Saúl pasó años cometiendo un error y otro error. Era un patrón de conducta en donde él empezó a valorar más las apariencias y la autoprotección de su casa, de su reino, que la voluntad de Dios sobre su pueblo. Y entonces Samuel vino con Isaí y le dijo: vengo aquí a ofrecer un sacrificio especial. Quiero que invites a toda tu familia, Isaí. Y Samuel, siendo profeta de Dios, asumió que al ver al hijo correcto, Dios le había indicado que de esa familia iba a salir el próximo rey de Israel, el cual iba a reemplazar la casa de Saúl. Y Samuel asumió que en cuanto entraran los hijos, él iba a poder identificar. Dios le daría una señal sobre cuál debería de ser el siguiente rey. Pero cuando llegaron, Samuel vio a Eliab. Eliab era el hijo mayor de Isaí y pensó: sin duda este debe de ser el ungido del Señor, este que está delante de mí. Es primogénito, es alto, es bien parecido, es valiente, es un soldado en las fuerzas armadas del rey Saúl. O sea, cumple todos los requisitos que se necesitan para la persona que va a ser el siguiente líder de Israel. Samuel pensó que iba a ser fácil, pero en ese momento Dios, el Espíritu de Dios le redarguyó y le dijo lo siguiente. Mira lo que dice primera de Samuel 16. Samuel, no te dejes impresionar por la apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Wow, qué palabra le dio Dios. Aprendemos algo vital aquí en esta historia, que lo que hay dentro de un hombre, lo que hay dentro de una mujer, no es lo que los hace hombre o mujer de Dios. Lo que hay es lo que lo hace hombre o mujer de Dios, perdón. La apariencia no determina el valor ni el llamado. La educación no determina el valor ni el llamado. El trasfondo de donde vinieron no determina el valor y el llamado. Su posición socioeconómica no determina el valor y el llamado. Tiene todo que ver con las cualidades internas, lo que determina, ¿verdad?, si un hombre o una mujer son dignos. Y nosotros juzgamos a veces a las personas por su aspecto físico. ¿No es cierto? Cuando alguien entra en una sala bien vestido,
¿verdad? Con autoridad, con la mirada en alta, como si sabe lo que está diciendo. Inmediatamente le asignamos autoridad, inmediatamente le prestamos atención a lo que tiene que decir. Cuando alguien entra y se sienta en el fondo y no habla mucho y parece inseguro, decimos, no, este no, como que no pinta para mucho. No es cierto. Inmediatamente formamos una impresión basado en las características externas. Pero Dios no. Dios no ve lo externo. Él no ve quiénes somos ahora, sino que Él ve que nos ha creado para ser, ¿cierto? Él no ve nada más lo que, como nos comportamos ahora o lo que nos dedicamos hoy. Él ve nuestro corazón, Él ve nuestro potencial no desarrollado. Él ve que podemos llegar a ser algo o alguien si tan solo desenterramos el tesoro y el potencial que ha puesto dentro de nosotros. Segunda de Corintios 4:7 dice que dentro de nosotros hay un tesoro escondido en una vasija de barro. ¿Por qué una vasija de barro? ¿Quién esconde un tesoro en una vasija de barro? Nadie se va a dar cuenta que hay un tesoro, pero después continúa diciendo, está en una vasija de barro para que la excelencia sea de Dios y no de los hombres cuando ese tesoro sea desenterrado. A veces nuestra vida está quebrada, a veces nuestra vida está que nadie da $1 por nosotros, pero Dios dice hay un tesoro dentro de ti, y cuando ese tesoro, cuando esos sueños, cuando ese llamado despierten en ti, nadie va a negar que fui yo quien lo puso ahí, porque ante los hombres tú no das el ancho, mijito, tú no das la estatura, pero ante los ojos de Dios hay un plan especial. 6 hijos después, ¿verdad? Vino Eliab, vino su segundo hermano, su tercer hermano, su cuarto. Íbamos por el 6.º hijo y aún no había rey. Aún Dios no le indicaba a Samuel que el rey estaba frente, y Samuel empieza a decir, creo que me cayó mal la cena de ayer, no escuché de Dios. Empezó a dudar, o sea, ¿qué hice mal? ¿Me equivoqué de dirección? Quizás vine a la familia equivocada. Y le pregunta Samuel a Isaí, Isaí, ¿son todos tus hijos los que están aquí? ¿Tienes más hijos? Isaí recuerda, dice, el chiquito, el pequeño está allá, el más joven está allá cuidando de las ovejas, ¿sabes? En la mente de Isaí, o sea, no había posibilidad, o sea, ni invitó al pequeño de la familia a que viniera al sacrificio que el profeta venía a hacer en casa de ellos. ¿Quiénes son hijos pequeños aquí? Dios no se olvida de ustedes. Dios los tiene en mente. Aunque los hermanos mayores y los padres a veces digan, no, este chiquito es el más mimado, Dios tiene un plan incluso para los pequeños, ¿cierto? Entonces le dice, mándalo llamar, le dice Samuel. Y Samuel empieza a preguntarse, dice, ¿qué hice? Vamos a ver si este que viene es el que Dios me va a indicar. Y cuando llega David era un joven, tenía 13 o 14 años, y Dios inmediatamente le dice a Samuel, es él es el siguiente rey de Israel. Imagínate, la Biblia dice que David era pelirrojo, era bonito, o sea, era así como que pertenecía, no era material de rey, de ir a la batalla, ¿verdad? Más bien pertenecía ahí tocando el arpa en una obra de teatro. Decía, no, este es muy frágil, es muy sentimental, es muy pelirrubio. No, es un niño, 13 o 14 años. Pero Samuel unge a David bajo la dirección del Señor, vierte aceite sobre su cabeza y lo bendice. Y luego lo más extraño de todo es que después se va. O sea, lo unge, o sea, un niño de 13, 14 años, tú eres el siguiente rey de Israel, y se va. ¿Qué va a hacer? La familia se quedó, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si el siguiente rey de Israel debe de ser Jonatán, el primogénito del rey Saúl. Los hermanos de David peleaban en el ejército de Saúl. Imagínate qué confusión había en la familia de David. No digas nada, te van a matar, van a decir que eres, o sea, si fueran directores de telenovela mexicana le hubieran llamado el usurpador, ¿no?
Ahí viene por el trono este niño de 14 años. Imagínate qué confusión existía. El profeta lo ungió, se fue y ¿qué? ¿Quién le va al trono? ¿Cómo va a llegar al trono? Es un niño, no tiene ejército, no tiene influencia, no tiene la estatura, no tiene lo que se requiere para ser rey. Mientras que la familia estaba confundida, para David ese momento fue clave, porque a partir de él supo que Dios tenía algo especial para su vida. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sí sabía que había algo especial, un llamado especial sobre su vida. Si lees la historia, 18 a 24 meses después, David mata al gigante Goliat. Todos conocemos la historia de Goliat y David, ¿verdad? David y Goliat. Y David se convierte de la noche a la mañana en una sensación nacional. Se convierte en un héroe nacional. Saúl lo hace un líder militar. David hace una amistad, ¿verdad? Una amistad de pacto con Jonatán, el hijo de Saúl, el que debería de heredar el trono el día que Saúl no estuviese ahí. Dice la palabra de Dios que eran como hermanos. Y David pasa de los campos al palacio, de los campos a la corte de honor, de los campos a ser una potencia militar, dirigiendo el ejército en batallas para el rey Saúl. Y durante 7 años todo va bien, o sea, va tan bien que el rey Saúl hasta le prometió una hija para que se casara. Imagínense qué bien. Nos vamos a meter en eso, que ahí nunca las relaciones son fáciles, ¿verdad? Y no le dio la hija luego lo hizo trabajar por ella, pero le prometió la misma hija. Y durante toda esa temporada, con el conocimiento que David tenía de que había sido escogido para ser el siguiente rey de Israel, David espera pacientemente, se acerca más a Dios y aprende las lecciones que Dios quiere enseñarle. Quizás la lección más importante que David aprende en esta temporada es en el desierto. Ahorita vamos a ver cómo David tuvo que salir huyendo al desierto, y ahí aprendió que no se trataba de él, sino que se trata de la voluntad de Dios, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Repite conmigo: se trata de la voluntad de Dios, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. O sea, la historia se pone más interesante. Los que dicen que la Biblia es aburrida, no, hombre, olvídate. Hay historias súper interesantes, y en una ocasión, una de las más famosas es cuando David, después de 7 años de que le va bien, el rey Saúl se da cuenta, ¿verdad?, que la gente amaba a David más que a él. La gente cantaba: y el rey mató a sus miles y David a sus 10,000. No, se enfureció. Imagínate, ya establecimos que Saúl quería ser la figura máxima, quería ser la mayor autoridad, quería preservar su casa. Que alguien más pequeño recibiera más honra que él fue un insulto, y se dio cuenta de que quizás este iba a ser el que lo iba a reemplazar. Y empezó a perseguirlo, empezó a tirarle lanzas mientras David tocaba el arpa para él. Empezó a buscarlo, echó el ejército en contra de David. David en este entonces ya tenía quizás sus 20 y tantos años, ¿no? Era un joven, adolescente. Y dice que una vez David estaba escondiéndose en una cueva con sus hombres, y el ejército de Saúl iba pasando. O sea, andaban en una búsqueda activa. El ejército con perros cazadores, con caballos, andaban buscando a David para aniquilar, porque él estaba tentando, para ellos era una amenaza en contra de la casa de Saúl. Entonces dice que justo afuera de la cueva a Saúl le dieron ganas de ir al baño. Esta es la única referencia donde va a mencionar el baño en la Biblia, por si quieren un dato curioso. Bueno, por lo menos que yo he encontrado, ¿verdad? Y dice que Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades, completamente inconsciente de que David y sus hombres estaban adentro. La palabra dice que hubo como entre 400 a 600 hombres que no estaban contentos con lo que estaba haciendo Saúl. Era un montón de hombres disfuncionales que tenían, ¿verdad?,
quejas contra el imperio o el rey Saúl, estaban descontentos con la situación política, era un montón de gente que no estaba contenta y se fueron a seguir a David. David jamás los pidió que lo siguieran, pero ese fue el ejército que tenía, 400, 600 hombres descontentos que lo seguían a donde iba. Imagínate, pobre David, tenía un rey loco persiguiéndolo para matarlo y un ejército de 400 a 600 hombres que lo único que hacían era quejarse en contra de su situación actual. Dice que ellos estaban dentro de la cueva y David estaba en una posición, Saúl entró en una posición totalmente vulnerable. Él ni podía mirar, o sea, cuando entras que está oscuro, de la luz a la oscuridad, no puedes ver nada, pero David y sus hombres lo podían ver perfectamente a él. Y los hombres de David le susurran: David, mira, Dios ha entregado tu enemigo en tus manos. Este es el día del que habló el Señor cuando dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Wow, ¿no te gusta cuando aquellos que están nada más quejándose y están llenos de insatisfacción usan la Biblia? Mira, la Biblia dice que aquí está, ya te lo entregó en las manos, David. Se pusieron bien espirituales aquellos 400 hombres, 500 hombres. Y David casi cae en la trampa. Dice que David se acercó a Saúl, listo para atacar, mientras Saúl estaba ocupado en lo suyo. Y todos sabían que si mataba a David a Saúl, en ese momento el ejército de Saúl se rendiría y proclamaría a David como rey. O sea, era fácil, la tenía fácil, lo podía aniquilar. Pero justo antes de atacar, David se detiene y se da cuenta y dice: no tomaré las cosas en mis propias manos. Saúl termina de hacer lo que está haciendo y está a punto de irse cuando David aparece en la entrada de la cueva. Y todo el ejército de Saúl lo ve y se da cuenta de inmediato que David pudo haberle quitado la vida al rey, pero no lo hizo. Le perdonó la vida. Sin embargo, Saúl, siendo adolescente y medio tremendo, dice: hey, Saúl, acá estoy. ¿Qué te pasó? Hey, te di una chance, fui nice contigo. Y le dice en 1 Samuel 24, dice: que el Señor juzgue entre tú y yo, Saúl, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no se va a alzar en contra de ti. Aunque todos a su alrededor sabían que David tenía el derecho de tomar el trono porque ya había sido ungido, él decidió no actuar, porque el mayor predictor de cómo vas a actuar cuando tienes el poder, lo que mayormente predice cómo tú vas a actuar cuando estás en la posición de poder, es cómo tú y yo respondemos a la autoridad que ha sido establecida en nuestras vidas. Es que mi jefe es. ¿Estás hablando en contra de tu jefe o estás orando por él? Es que ese no se merece y mira, gana más que yo. ¿Lo estás bendiciendo o estás regando el chisme aquí? No, es que mira, ¿cuál autoridad ha sido? No, que el presidente, que el gobernador, que esto, que el otro, que mi tío. Gente que está a veces en niveles de autoridad sobre nuestras vidas. ¿Los estamos respetando? Porque a veces Dios usa la autoridad indigna para moldear nuestro corazón, para prepararnos para la asignación que tiene frente a nosotros. Porque si no se puede confiar en ti y en mí para someternos, entonces tampoco se puede confiar en ti y en mí para dirigir. ¿Me entiendes? Porque la queja, porque la crítica, porque el hablar en contra de otros es una semilla que se siembra y te amarga y te desvía del plan que Dios tiene para tu vida. ¿Me entiendes? La autoridad que viene de Dios no le teme a los que la desafían, no se preocupa por el futuro, porque jamás le interesa el poder, no le interesa el trono. El trono no es una meta. David quería más la voluntad de Dios, estar en el tiempo de Dios, que tomar el trono por su propia cuenta. A él no le importaba el trono, a él le importaba el llamado que Dios había puesto sobre su vida. Meses después de este episodio,
hubo otro similar en donde Saúl y su ejército estaban en el desierto, en una llanura con colinas y sin árboles, y al caer el sol, Saúl hizo lo que todos los reyes hacían, puso su carpa en el medio del campamento, rodeado de 3,000 soldados, y estaba durmiendo con su lanza clavada aquí junto a la cabeza. Así dormían en aquel entonces para estar preparados si alguien los atacaba en la noche. Y al caer la noche, David no pudo resistirse y se vuelve hacia su amigo Abisai y le dice: Abisai, tengo una muy mala idea. O sea, cuando un chavo de 22, 23 años dice tengo una mala idea, posiblemente es una muy mala idea, ¿verdad? Tú tienes hijos de esa edad, tú sabes que es lo que te digo, ¿no? Bueno, a David se le ocurrió una muy mala idea y le dice: Abisai, ¿quieres venir? Vámonos. Pues ya ves, los cuates siempre nos siguen la corriente, casi siempre, ¿no? Entonces David y Abisai se infiltran en el campamento de Saúl durante la noche, pasan junto a los guardias, entran directamente al centro del campamento y se encuentran a la par de Saúl mientras él está dormido con su lanza al lado. Y Abisai le susurra otra vez a David. Otra vez se puso espiritual Abisai, ¿verdad? David, ahora sí Dios te lo ha entregado en tus manos otra vez. La otra vez se nos pasó la oportunidad, hombre, te dio frío, no quisiste, no sé cómo hablaban en aquel entonces, ¿verdad? Ahora es el momento de tomar el poder y reclamar lo que es tuyo, David. Dios lo quiere, le dice Abisai. Mira, Dios lo quiere. De otra manera, ¿cómo explicamos que estemos en el centro del campamento? 3,000 soldados no nos detectaron a ti y a mí. Y Abisai continúa: mira, siempre, ¿verdad? Los amigos que nos dan el consejo medio raro, dice: mira, yo sé que tú tienes convicciones religiosas, David, sobre no tocar al ungido del Señor, porque después de todo Saúl había sido ungido como rey, ¿no es cierto? Y Abisai dice: no, pero pues a mí eso no, a mí no me quita el sueño, David. Pero Dios no dijo que yo no podía hacerlo, ¿verdad? Así es que tú tranquilo, lávate las manos, déjame que yo lo haga. Yo soy tu cuate, yo aquí ahorita agarramos el trono. ¿Qué te parece? Déjame atravesarlo con la lanza de un solo golpe, le dice Abisai. Y te prometo, va a ser una muerte fácil. O sea, una vez, no dos, una vez en el corazón y ya. ¿Y sabes lo que David le responde? Se da la vuelta y le dice: no, Abisai, no lo mates, porque ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? ¿Estaba David mirando ahora por sí mismo? ¿Por quién estaba mirando David? Por Abisai. No, porque ¿cómo tú vas a quedar culpable ante el Señor? Y eventualmente yo voy a ser tu rey. ¿Y cómo yo voy a tener bajo mi conciencia que tomé un beneficio a costa de perder tu alma? Me niego a valorar la voluntad de Dios para obtener la bendición de Dios. No voy a violar la voluntad de Dios para alcanzar lo que creo que es la promesa de Dios. Porque esto no se trata acerca de mí, Abisai. Esto se trata acerca de hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Así que David y sus hombres se retiran al desierto nuevamente, porque David se negó a reemplazar por su propia mano lo que Dios había establecido. Él quería profundamente que su llamado llegaría bajo la voluntad de Dios, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Amén. A David no le importaba el trono, él solo quería la voluntad de Dios. En el libro Perfil de Tres Monarcas por Jeannie Edwards, es una obra literaria de ficción en la cual David es la figura central, y esta obra se enfoca en el quebrantamiento, la sumisión y la autoridad. Es una obra, una ficción, ¿verdad? No es nada, no está en la Biblia, pero en esa obra de ficción nos relata lo que un sabio anciano, de los que anduvo en las cuevas, de cueva en cueva con David, nos relata lo que él le dice a un joven que viene hacia él 2 o 3 generaciones después, cuando ya había otro rey en Israel. Viene y le dice: anciano sabio, cuéntame en qué consistía la grandeza del rey David. Y esto es lo que el anciano le contestó desde su perspectiva acerca del rey David. Le dice: ¿quieres que te diga en qué consiste la grandeza del rey David? Te contaré de mi rey y su grandeza. Mi rey nunca me amenazó como amenaza el tuyo. Tu nuevo rey ha comenzado
reinando con leyes, preceptos, regulaciones y miedo. El más vívido recuerdo que tengo de mi rey cuando vivíamos en las cavernas es que la vida fue una vida de sumisión. Sí, David me mostró la sumisión, no la autoridad. Me enseñó los métodos inconsecuentes de los preceptos y las leyes, sino que me enseñó el arte de la paciencia. Esto es lo que cambió mi vida. Los hombres que insisten en la autoridad solo prueban que no la tienen. Y los reyes que pronuncian discursos acerca de la sumisión solo revelan el doble temor de su corazón. No están seguros de que son realmente verdaderos líderes ordenados por Dios. Y viven en el miedo mortal de una rebelión de sus súbditos. ¿Cuántos conocemos líderes inseguros? Hey, enséñame, no, porque me costó aprender. Después vas a ser mejor que yo. Continúa el anciano diciendo, mi rey no hablaba de someterse a él. Está hablando del rey David. No temía ninguna rebelión. ¿Por qué? Porque no le importaba si lo destronaban. David me enseñó a perder, no a ganar, a dar, no a quitar. Me mostró que es más cómodo ser seguidor que ser líder. No que es malo ser líder, pero el liderazgo es un llamado pesado. No nos repartía el sufrimiento, sino que nos protegía de él. Me enseñó que la autoridad no opone resistencia a la rebelión. La autoridad de Dios no teme a quienes la desafían, ni se defiende ni le importa un ápice si ha de ser destronada. Esa fue la grandeza de mi rey, o mejor dicho, el verdadero rey. En lo que respecta a la autoridad que David tenía, los hombres que no la tienen hablan de ella todo el tiempo. Sométanse, sométanse, es todo lo que saben decir. David tenía autoridad, pero creo que eso ni le venía a la mente alguna vez. Éramos 600 inútiles con un líder que lloraba mucho. Eso es lo que éramos. Las cuevas no son un lugar ideal para levantar el estado de ánimo. Algunas veces cuando no estaban cerca los perros ni los cazadores, David cantaba. Comenzaba en voz baja y luego alzaba la voz y cantaba aquella canción que compuso cuando salvó al corderito. Cada nota resonaba en las paredes de la cueva, así como otras veces había resonado en las montañas. La música vibraba en la oscuridad de la profunda cueva, que se convertía de inmediato en un coro que repetía su canto. Ahora tenía menos que cuando era pastor. No tenía ni arpa ni sol y ni siquiera la compañía de las ovejas. Se había desvanecido los recuerdos del palacio. Su mayor ambición no era más alta que el cayado de un pastor. Todo se estaba extinguiendo para él. Cantaba mucho y con cada nota salía una lágrima. En aquellas cuevas oscuras, húmedas y frías, ahogado en la tristeza de su canto y la canción de su tristeza, David se convirtió sencillamente en el más grande autor de himnos y el mayor consolador de los quebrantados de corazón que este mundo haya conocido jamás. Wow. Un rey llorón. No le importaba el poder, le importaba la voluntad de Dios. Le importaba estar en la presencia de Dios, porque él sabía que si él era un buen adorador, que entre más tiempo estuviese en la presencia de Dios, de ahí provenía su capacidad de dirigir. Hace unas semanas Pastor John nos hablaba sobre la tristeza. ¿Recuerdan el sermón? Las emociones. Y hacía referencia a algunos salmos. Salmos que quizás fueron escritos por David en esas cuevas oscuras y húmedas, mientras buscaba la voluntad y la autoridad de Dios en su vida, en el tiempo de Dios para su vida. Eventualmente el rey Saúl y su hijo Jonatán murieron en batalla a manos de los filisteos. Los hombres que se interponían entre el camino de David y el trono ya no estaban. La tribu de Judá, que era la tribu a la que él pertenecía, lo declara rey, pero otro hijo de Saúl, Isboset, también se llamaba, hay otro nombre, Esbal, Isboset o Esbal, la palabra lo conoce como los dos. Se proclama rey sobre 11 tribus. Ustedes saben que había 12 tribus en Israel. David lo hacen rey sobre una y Isboset reclama las otras 11. Y ahora David es un rey sobre una tribu y Isboset está sobre las otras. Durante 7 años más hay conflicto entre la casa de David y la casa de Saúl. Durante todo ese tiempo David nuevamente se mantiene al margen, no se mete en el camino de Isboset.
negándose a tomar el reino por la fuerza. Una y otra vez David insiste: la voluntad de Dios, el tiempo de Dios y la manera de Dios, no levantaré mi mano contra la casa de Saúl. Finalmente, 2 hermanos se infiltran en la casa de Is-Boset mientras duerme y lo matan mientras ahí en su cama. Recab y Bana se llaman los hermanos. Creen que han hecho una gran obra y vienen corriendo a contarle a David emocionados. Le llevan la cabeza de Is-Boset y dicen: David, aquí está la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl, tu enemigo que intentó matarte. Y estos esperan que David les haga una fiesta, les dé una recompensa, los haga héroes nacionales. Yo no sé lo que esperaban, pero escucha la respuesta del rey David. Le dice: Recab y Bana, ¿qué acaban de hacer? El Señor me ha liberado de todas mis angustias, y tan cierto como que Él vive, yo no necesitaba su ayuda. Básicamente, Dios me ha liberado por todos estos años. Les aseguro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo. Dice: ahora imagínate, con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. Y David manda a ejecutar a los 2 hombres que habían matado a Is-Boset, y toma a Is-Boset y lo sepulta, dice la palabra, en la cabeza de la tumba de Abner. Abner era la mano derecha de Saúl. Abner e Is-Boset representaban el último eslabón de la dinastía de Saúl. Y al enterrar a Is-Boset con Abner, David pone fin simbólico a la casa de Saúl como fuerza política. Pero fíjate, fue un símbolo de paz tras el conflicto civil, y fue un testimonio del camino paciente y confiado que Dios le dio a David. David, no importa cómo comienzas, lo que importa es cómo terminas. Esta casa está terminando y fue la casa que Dios ungió sobre el pueblo de Israel, primer rey de Israel. En ese momento él aplica todo lo que aprendió sobre la honra y la voluntad de Dios en el desierto, y honra la casa de Saúl dándole una sepultura digna e indicándole a la gente que él es un rey diferente. Cuando todos los ancianos de Israel vienen a Hebrón para coronar finalmente a David como rey sobre todo Israel, David demuestra su verdadera grandeza, y esto es lo que hace en ese momento. Muestra una madurez extraordinaria, una madurez que no tenía ni a los 15 años cuando fue ungido, ni a los 20 cuando anduvo corriendo por ahí en el desierto, ni a los 22 cuando Saúl vino a la cueva. Mira la madurez, dice: de modo que ahí en Hebrón el rey David hizo un ¿qué? Un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron como rey. Un pacto en este contexto no es como un contrato. Un pacto bíblico era un compromiso sagrado y relacional. Tú sabes que los contratos son transaccionales, ¿cierto? Si tú no haces esto, pues yo no hago esto. Si tú haces esto, yo hago esto. Bueno, un pacto era distinto, no era transaccional, era relacional, era sagrado, era basado en la palabra, era basado en una relación, fidelidad, carácter. No solo era un acuerdo legal. Y David hizo un pacto ante el pueblo de Dios, frente a Dios, aunque no estaba obligado a hacerlo. Su palabra era ahora la ley. Él era el rey de Israel, él podía hacer lo que quisiera. Podía haber exigido que mataran a los 11 ancianos de las otras tribus, las cuales lo habían rechazado, los cuales habían andado en la cacería junto con Saúl cuando lo estaba persiguiendo, los cuales habían ungido a Is-Boset como rey, indignamente como rey de Israel. Él podía haber hecho eso, pero en lugar de eso David hizo un pacto con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento David reconoció públicamente que él sería un rey bajo autoridad. Un rey bajo autoridad. Se sometió públicamente a la autoridad de Dios, y al hacerlo se sometió también al pueblo que gobernaría. Lo que él estaba diciendo es: yo soy un rey, pero no soy el rey. ¿Me entiendes? Yo soy un rey, pero no soy el rey. Y en contra de todos sus errores y fracasos, David nunca confundió quién era la verdadera autoridad del pueblo de Israel.
Entonces lo ungieron como rey de Israel. Y dice que tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó sobre su pueblo por 40 años. David esperó 15 años para que Dios le diera lo que le había prometido en el tiempo de Dios, bajo la voluntad de Dios y a la manera de Dios. Aprendió que el liderazgo se trata de mayordomía. ¿Qué vas a hacer con la autoridad que se te ha sido dada para bendecir a aquellos que lideras? Y aunque todo esto es inspirador, como pueblo de Dios no nos basta ser inspirados, ¿cierto? Cuando leemos la historia de David, aunque hemos omitido muchos detalles, vayan y léanla, está fenomenal, es uno de mis personajes favoritos, pero la inspiración por sí sola no es suficiente. O sea, podemos ser inspirados con un montón de cosas, ¿verdad? Pero cada vez que vemos a un líder decirse no a sí mismo para decirle sí a su pueblo, es inspirador. Pero para los seguidores de Cristo, para aquellos que proclamamos a Jesús como nuestro Rey, no es suficiente estar inspirado. Este tipo de acción es demandada, es obligatoria sobre nuestras vidas. Aquí está el porqué. Te voy a decir por qué es esperada y obligatoria de parte nuestra. Porque un milenio después, 1000 años después del tiempo de David, a solo 20 millas de Hebrón, donde fue ungido en la ciudad de Jerusalén, Jesús modelaría ese mismo tipo de grandeza, pero con un twist. ¿A cuánto les gusta cuando las historias tienen un giro inesperado? Ay, yo no vi que el villano resultó ser el héroe, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan cuando las historias tienen un giro inesperado? Bueno, Jesús modeló el mismo tipo de grandeza que David, pero con un giro inesperado. Juan, el discípulo Juan, quien estuvo ahí, fue testigo ocular de estos eventos, escribió sobre esto. Era justo antes de la Pascua, el festival más grande donde el pueblo de Dios celebraba, ¿verdad?, la liberación que Dios les dio de la esclavitud de Egipto. Y en esta Pascua, lo que sería la última Pascua de Jesús con sus discípulos, Él se reunió con ellos en el aposento alto para participar. Y al terminar la cena, Juan nos dice que Jesús de alguna manera sabía que había llegado su tiempo, había llegado la hora de dejar este mundo y volver al Padre. Sabía que en solo unas horas Él sería arrestado, sería juzgado y sería crucificado. Él lo sabía, era la última cena. Y al igual que David, Jesús había sido ungido por Dios, pero no plenamente reconocido por la gente. Como David, Jesús en ese momento establecería un pacto completamente nuevo, pero no entre Dios y las 12 tribus de Israel. Establecería un pacto nuevo entre Dios y el resto de la humanidad. Este pacto nuevo, como le llamaron ahora, por eso el Nuevo Testamento se llama Nuevo Testamento. Es un pacto que Jesús hizo con el resto de la humanidad. Este pacto nuevo no sería sellado con la sangre de un animal, como cuando David hizo el pacto con las 12 tribus y sacrificaron y sellaron ese pacto, porque para que el pacto fuera válido tenía que haber un precio de sangre, un sacrificio. Pero Jesús no sellaría esto con un animal imperfecto, sino que Jesús sellaría esto con su vida, la cual estaba libre de pecado. Él era el cordero perfecto y sellaría a precio de sangre en la cruz el pacto que estaba estableciendo con la humanidad. Este momento fue la bisagra, el punto donde el marco, donde la historia transiciona y Jesús se convierte de un rabino judío y un hacedor de milagros y un maestro de la ley a algo mucho más grande, el Mesías, aquel que habría de venir, aquel por el cual tendríamos esperanza de vida eterna. Y Jesús escribe de este momento. Mira lo que dice Juan 13, dice: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. En ese momento Jesús entendió: es mi hora. He caminado 33 años en esta tierra como un hombre justo, como un maestro de la ley, como un hombre común y corriente, carpintero, hijo, padre, amigo, rabí,
maestro de la ley, pero hoy entro en mi propósito. Hoy entro en mi rol como Mesías del mundo y entiendo que en mis manos tengo el poder completo para derribar las cadenas que el enemigo ha puesto sobre la humanidad. En ese momento Jesús tenía el poder sin una corona. La palabra dice que él pudo haber llamado a los ángeles cuando lo estaban crucificando y acabado con todos sus opresores, pero no lo hizo. Él tenía la autoridad, el poder completo, era Dios completo, pero sin título. Tenía todas las cartas a su favor. Reconoció que Dios había puesto todo bajo la autoridad y bajo sus pies. ¿Y qué hacemos? ¿Qué haces cuando eres rey? ¿Qué haces cuando eres la persona más poderosa e influyente? ¿Qué haces cuando sostienes todas las cartas, el poder y la influencia? Vamos a mirar lo que hizo Jesús. La palabra nos dice que se levantó. Juan 13 dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Los discípulos no podían ver, no podían creer lo que estaban viendo. La habitación, me imagino que se conmovió de emoción. Tal vez incluso hubo un gemido de confusión, de murmullo, de incredulidad. Pedro protestó. Siendo Pedro era arrebatado, quería hacer justicia y protestó y dijo: no, Rabí, ¿cómo vas a hacer eso? Si vas a hacer lo que creo que vas a hacer, no. Tenemos personas, esclavos, sirvientes que nos pueden lavar los pies. Si eso es lo que vas a hacer, vuelve a vestirte. No vas a hacer lo que creo que vas a hacer. Tú eres nuestro rabí, eres nuestro maestro. Hemos visto lo que puedes hacer con esas manos. Levantas gente de los muertos, devuelves la vista, limpias al leproso, das de comer a las multitudes. Tú no vas a lavarnos los pies, eso está muy por debajo de ti. Yo me imagino que Jesús solo lo escuchó, dejó que Pedro acabara su discurso y le sonrió. Le sonrió. Y dice lo siguiente en Juan 13: y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando terminó, se volvió a poner el manto, se sentó y probablemente sonrió. No sabemos, pero yo me imagino sonrió, lleno de ternura, lleno de amor, lleno de orgullo, porque Él había venido para servirnos. La palabra dice que al que se exalta Dios lo humilla, pero que los últimos van a ser los primeros en el reino de Dios. Cuando terminó, nadie dijo una palabra. Me imagino que el cuarto estaba en silencio. No hacía falta. Jesús acababa de predicar la lección más poderosa que jamás aprenderían. No había necesidad de hablar. Aún así habló. Tal vez lo dijo por ellos, pero yo pienso que lo dijo por nosotros, porque los que estaban ahí entendieron el mensaje. Pero nosotros, 2000 años de este lado de ese evento, y esto es lo que Jesús dijo después de ese acto de servicio: y dado que yo, su maestro, su Señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Básicamente, si yo no soy demasiado importante para lavarte los pies, ustedes tampoco son lo suficientemente importantes para dejar de lavárselos unos a otros. A ellos y a nosotros, Él nos dice: en esos momentos cuando pienses que eres alguien, que ya llegaste, que ya obtuviste el puesto, el título, la recompensa por lo que tanto habías trabajado, el poder, la influencia. En ese momento cuando sientes que has recibido la oportunidad de tu vida, cuando la gente te alaba, quizás pone una corona sobre ti por lo bueno que has hecho, busca más pies para lavar.
Busquemos más pies para lavar, porque quizás el reflejo más grande de nuestra madurez, lo que habla más fuerte sobre quiénes somos realmente que cualquier otra cosa, es lo que hacemos cuando tenemos el poder, la autoridad y la influencia. La manera en que respondemos cuando nos damos cuenta de que somos la persona más poderosa en el cuarto, en el vestidor, en el salón de clases, en la sala de juntas, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia. Lo que hacemos en ese momento revela nuestro verdadero carácter. Y seamos honestos, para muchos de nosotros, tal vez para la mayoría, alguien ya nos ha entregado las llaves. Quizás tú dices, bueno, pues yo no soy rey, a mí nadie me ha ungido sobre nada, ¿cuál autoridad? No, no es cierto. Alguien te ha entregado unas llaves. Tienes un título. Para alguien tú llevas una corona. Para alguien tú eres su padre. Para alguien tú eres su madre. Para alguien tú eres su mundo, eres su esposo, eres su esposa. Para alguien tú eres su jefe. Para alguien tú eres capitán del equipo. Para alguien tú eres el hermano mayor o la hermana mayor. Para alguien tú eres el ejemplo a seguir. Para alguien eres su coordinador, su líder, su asistente administrativo. Yo no sé, pero alguien te ha entregado unas llaves que dicen: tú tienes autoridad sobre mi vida. Y nos haría bien aferrarnos a la grandeza que David aprendió en el desierto y Jesús modeló en el aposento alto. Cuando seas la persona más poderosa en la habitación, usa tu poder para el beneficio de los demás que están en esa habitación. Tienes autoridad. La pregunta es: ¿qué harás con ella? ¿Qué haremos con esa autoridad en los lugares donde la tenemos? Porque recuerda, para nosotros, seguidores de Jesús, no es suficiente ser inspirador, es obligatorio desplegar esa autoridad de una manera como Jesús nos lo mostró. Porque mira lo que dice Marcos 10: ni aun el Hijo del Hombre que vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Imagina si todos los que tenemos influencia lideráramos de esa manera. Y ya vamos a terminar. Pero imagina si todos viviéramos así. La historia nos dice que hubo un grupo de 12 discípulos que después de la muerte de Jesús entendieron el mensaje y se regaron por todo el mundo, y la mayoría de ellos dieron su vida para esparcir el evangelio. Ya una vez transformaron el mundo. Por eso tú y yo estamos aquí adorando, sin peligro de que alguien venga por esas puertas y nos quite la vida. No es así en todo el mundo, pero ya hubo un grupo de personas que entendieron el mensaje y se fueron y sirvieron y esparcieron el evangelio por todo el mundo. Y si tú y yo entendemos el mensaje, quizás pudiéramos hacerlo de nuevo. Así que cuando te das cuenta de que tienes el poder, la autoridad y la influencia, te quiero retar a que busques la forma de lavar más pies. Busca una manera de usar lo que se te ha dado para el bienestar de otras personas. ¿Qué vas a hacer con la influencia? Es la pregunta con la que quiero que te vayas. Esta semana yo te animo y te reto a ser intencional. No esperes a que surja una oportunidad grande para servir. A veces queremos oportunidades públicas para recibir reconocimiento. Búscala, crea la oportunidad ahí en la línea, mientras esperas por tu café, mientras esperas por tu lunch, en el break room, mientras comes con tus compañeros de trabajo, alrededor de la mesa con tu familia. Crea, busca la oportunidad, hazlo parte de tu rutina diaria. Si eres padre o madre, usa tu autoridad para levantar, no aplastar. Escucha con paciencia, corrige con amor y demuestra con tu ejemplo. Si eres esposo o esposa, usa tu influencia para amar, honrar y apoyar, no para controlar o imponer. Sirve a tu cónyuge, sirve a tu esposo, sirve a tu esposa de la manera que Jesús te sirvió a ti. ¿Cómo lavas los pies? Se mira diferente para cada persona. Para algunas personas lavar sus pies representa darles un abrazo, aceptarlos como son, servirles de una manera, hacer algo por ellos, orar por ellos. No sé, encuentra qué significa lavar sus pies en tu contexto. Si eres un líder en trabajo, en tu equipo o en tu comunidad, busca formas de elevar a otros.
Comparte tu conocimiento, haz un grupo, enséñales para que sean mejor, que se superen, que aprendan. No retengas lo que tú sabes por temor a que te quiten lo que has logrado. Dios nos puso para reconciliar a un mundo quebrado de vuelta hacia Él. ¿Cómo podemos usar nuestro poder, nuestra autoridad, nuestra influencia el día de hoy para beneficiar a alguien más? Acompáñenme a ponerse de pie. Si estás en una posición de influencia social, ya sea con amigos, en las redes, aquellos que tienen muchos seguidores, en la escuela, modela humildad, no arrogancia. Pon contenido que beneficie, que eleve a otros, que dé la gloria a Dios. Si eres seguidor de Jesús, recuerda que lavar los pies no es opcional, es parte de nuestro llamado. Lavar los pies de aquellos que están cansados, que van por el camino, los pies heridos, sucios, de necesidad, no es opcional. Es el llamado que Jesús nos dejó. Por tanto, lleva el evangelio a Jerusalén, Judea y los confines de la tierra. ¿Qué significa? Significa ir lavando los pies de aquellos por los que Dios dio su vida. Amén. Quiero invitar al equipo de oración. Te reto, haz esto durante esta semana. Te reto que esta semana, cada día, haz por lo menos una cosa que refleje el corazón de un siervo. No te va a tomar mucho tiempo. Te va a tomar unos minutos quizás. Te va a tomar una palabra. Te va a tomar un par de dólares, no sé. Una palabra de ánimo, un acto de generosidad, una decisión difícil que beneficia a los de otros. Deja de tomar ventaja de algo de lo que has estado tomando ventaja. Porque la verdadera grandeza no se trata de cuántas personas te sirven, sino cuántas personas son bendecidas porque tú decidiste servir. Yo amo esta iglesia porque todo el mundo tiene un corazón de servicio. Igual los ves tocando, orando, compartiendo la palabra, dirigiendo el grupo, pero igual los ves en la comunidad, sirviendo a otros. Igual los ves corriendo detrás de los niños en los campamentos. ¿Por qué? Porque entienden que lavar los pies y servir no es opcional, es el llamado. Esa es la marca de un discípulo. Esa es la huella de Jesús. Y esa es la clase de influencia que cambia el mundo. Voy a hacer una oración para concluir. No sin antes invitarte. Estamos a punto de comenzar una serie de familia la siguiente semana. Y quizás el lugar donde menos practicamos nuestra influencia, donde menos lavamos los pies, donde menos sentimos que debemos servir, es en nuestra familia. No te pierdas la serie de familia. Es un lugar perfecto para empezar a lavar los pies. Si algo de lo que dije ha tocado tu corazón, si quizás no estás en relación con ese Dios, que no es lo suficiente, no es tan grande como para venir, hincarse y lavar tus pies, no es tan grande como para decir quiénes son ellos para que yo me rebaje a su nivel. Si tú no conoces a ese Dios, estas personas aquí pueden orar contigo, porque está aquí este Dios y quiere lavar tus pies. Si algo de lo que se dijo tocó tu corazón, necesitas oración, tienes quizás autoridad injusta sobre tu vida, un rey Saúl que te está persiguiendo, estas personas están dispuestas a orar contigo. Quizás tú eres un rey David. Dios te ha dado una promesa, Dios te ha dado un ministerio, Dios te ha dado una visión y estás frustrado porque sientes que andas de cueva en cueva y dices, ¿cuándo va a llegar el momento? Estas personas están dispuestas a orar contigo porque es la voluntad de Dios en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Busca al dador del regalo, de la bendición, del don.
No busques el don, no busques el trono, no busques el poder. Cuando tú buscas a Dios, todo lo demás será añadido. Amén. Gracias, Padre, por tu pueblo. Gracias por tu palabra en este momento. La recibimos, Padre. Te pedimos que nos retes, que no nos vayamos de aquí. Lo que estamos pensando es que voy a ir a comer, Señor. Que esta palabra nos redarguya para que no pasemos esta semana sin saber que debemos lavar algunos pies, sin saber que debemos servir, porque hay un propósito que nos has dado. Y si tú fuiste lo suficientemente humilde para hacerlo, nosotros cargamos tu naturaleza y nos vas a dar la humildad, la sencillez y la valentía para lavar algunos pies. No siempre es lo más popular, no siempre es lo que el mundo define como exitoso, pero es lo que tu llamado nos insta a hacer. Yo te pido por cada persona aquí, bendíceles y que tu Espíritu Santo vaya con ellos en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.